En este video hablaremos sobre las teorías más importantes del indoeuropeo. La teoría del indoeuropeo aparece formulada por primera vez en el primer tercio del siglo XIX por los filólogos Ramus Rast y Franz Bopp en el año 1814 y en el año 1816 respectivamente. A lo largo del siglo XIX y del siglo XX, esta teoría fue aceptada casi por unanimidad, aunque existen algunos rechazos en la actualidad. Esta teoría afirma la existencia de un pueblo, que es el indoeuropeo, con cultura y lenguas propias, del cual han surgido las lenguas y culturas de los pueblos que hoy habitan en Europa, en Asia y también incluimos a India. De estas lenguas, gran parte se habla en la actualidad, pero muchas han desaparecido. El origen del que hoy conocemos como Europa lo constituyen los llamados pueblos indoeuropeos. Su lengua se transformó en la mayor parte de las lenguas que actualmente se habla en nuestro continente. El pueblo indoeuropeo se calcula que vivió entre el quinto y cuarto milenio antes de Cristo en las regiones intermedias de Europa Central y las estepas de Siberia. Es bastante probable que los primeros habitantes de Europa hablasen todos una misma lengua. Desde estas regiones se produjeron una serie de migraciones, por lo que una parte de ellos se dirigieron a Oriente y otra parte se dirigió a Occidente. Los habitantes que se dirigieron a Oriente llegaron hasta India y también hasta China. Y los habitantes que se fueron a Occidente llegaron hasta España y también a Bretaña. Por su léxico podemos deducir que desconocían el arte de navegar, pero conocían el caballo, el carro, el buey y la vaca. La base de su economía eran la agricultura y la ganadería. Se organizaban en tribus y el padre era el jefe dentro de la familia. El concepto de autoridad no lo conocían y demostraban que eran partidarios frente a la democracia. Físicamente eran rubios, altos y de ojos azules. Su religión era animista, es decir, rendían culto al cielo y a los fenómenos atmosféricos, por ejemplo, los rayos, los truenos, la lluvia, etc. Las migraciones de las tribus indoeuropeas fueron por razones económicas y probablemente comenzaron en el segundo milenio y terminaron sobre el primer milenio antes de Cristo. A Grecia debieron llegar antes de 1500 antes de Cristo y a Roma sobre el año 1000 antes de Cristo. Se diseminaron por Europa y Asia, difundiendo su lengua y sus costumbres. Al ir pasando el tiempo y al alejarse geográficamente, las distintas razas migratorias nacieron grandes diferencias entre los respectivos dialectos de las tribus y la lengua madre. Al principio fue común, pero se descompuso en una multitud de lenguas derivadas. Ya hacia el año 1000 a.C., se habían producido tales diferencias que los habitantes de distintos pueblos disgregados no se entendían entre sí. A pesar de que han transcurrido tantos años desde que las lenguas indoeuropeas comenzaron a hacerse cada vez más diferentes entre sí, todavía hoy puede comprobarse un único origen. Muchas palabras, al igual que la construcción de las frases, conservan un notable parecido. Con el nombre de las lenguas indoeuropeas se conoce la mayor familia de lenguas del mundo del número de hablantes. La familia indoeuropea, a la que pertenecen la mayoría de las lenguas en Europa y Asia meridional, incluye más de 150 idiomas hablados por alrededor de 3.000 millones de personas, alrededor de un 45% de la población mundial. La teoría del indoeuropeo aparece formulada por primera vez en el primer tercio del siglo XIX por los filósofos Ramus Rast y Franz Bopp. A lo largo del siglo XIX y del XX, esta teoría fue aceptada casi por unanimidad, aunque hay algunos en la actualidad que aún la rechazan. Esta teoría afirma que la existencia de un pueblo indoeuropeo con cultura y lenguas propias, del cual han surgido las lenguas y culturas de pueblos que habitan en Europa y gran parte de Asia, en especial entre la Gran Bretaña hasta la India, es decir, casi el resto del continente antiguo, se apoyan las semejanzas culturales y lingüísticas de estos pueblos. De estas lenguas, gran parte se habla en la actualidad,
pero otras de estas muchas han desaparecido a lo largo del tiempo. No se conserva ningún testimonio escrito de ella. Los lingüistas, mediante el método comparativo, han buscado correspondencias fonéticas entre las lenguas conocidas, vivas o muertas, hasta reconstruir la lengua indoeuropea. Este pueblo, el indoeuropeo, se supone que existió en el milenio 5 a.C. y no conservamos ningún resto lingüístico. Los especialistas difieren en su localización geográfica. Unos lo localizan en la Europa del Norte, mientras que otros hacia el lado de la India. El pueblo indoeuropeo, por causas no muy bien conocidas, quizás adversidades, condiciones climatológicas, baja hacia el año 3500 a.C. la península de los Balcanes, donde se encuentra un pueblo de cultura mediterránea hacia el año 2500 a.C. Comienza la dispersión del pueblo indoeuropeo debido probablemente a diferencias lingüísticas surgidas en él. La primera migración tiene lugar al año 2000 a.C. en dirección este-sureste, pasando por la península helénica, donde apenas sí toma asiento dirigiéndose hacia el Asia Menor y la India. La segunda migración, o fragmentación, hacia el año 1000 a.C., se dirige hacia el norte-noroeste, germánicos, celtas e ítalos. La lengua indoeuropea primitiva, proto-indoeuropeo, no era flexiva. Las diversas funciones de las palabras de su expresión por la diferente colocación de palabras en la frase por un lugar de tono o acento. Posteriormente, la lengua evoluciona hacia una incipiente flexión y las palabras comienzan a formarse sobre temas distintos. En una etapa posterior, más evolucionada, la lengua indoeuropea se hace flexiva, con flexiones distintas para el sustantivo y el verbo. En este estudio de la lengua indoeuropea se encuentra reflejado en las lenguas como el griego, que separan tardíamente los celtas, los germanos, los latinos, los eslavos, los griegos, los hititas, los kurdos, los armenios, los persas o los indios de los Vedas son pueblos indoeuropeos. Entre los diversos pueblos indoeuropeos existen algunas semejanzas que asombraron a los estudiosos cuando en el siglo XIX se descubrió que el antiguo sánscrito, en el que están escritos los Vedas y los Upanishads de la India, estaba emparentado con el latín, con el griego o con lenguas eslavas y con las germanas. Esto no significa que entre todos esos pueblos exista un parentesco racial, porque lo único seguro es que estos pueblos hablan lenguas que tienen un origen común. Se les ha llamado indoeuropeos porque uno de sus extremos está ubicado en la India y otro en Europa. Aunque se trata de un neologismo un poco extraño que mezcla una nación con un continente. Otras denominaciones son indogermanos o indo-islandeses, que unen la India con la nación más alejada de ella, Islandia. También se ha empleado indoceltas o indoirlandeses. Otras propuestas son quizá más razonables, pero tienen el inconveniente de cierta desagradable reverberación política. Arios o indoarios. Arios son todos los pueblos iranios. Irán significa país de los arios, como los kurdos, los persas, los medos, los armenios e incluso muchos pueblos escritas como los osetas y los alanos. Pero actualmente la palabra ario se asocia inevitablemente al menos en Europa con las teorías racistas del nazismo. La denominación indoeuropeo tiene el inconveniente de olvidar a los arios, que son uno de los tres grupos principales de estos pueblos, pero indoario parece dejar de lado a todos los pueblos que se agrupan bajo la denominación euro: eslavos, germanos, latinos, griegos, celtas, entre otros. Una posibilidad sería euroarios, que incluye a todos los pueblos europeos, de los persas e indios, puesto que los autores de los Vedas indios eran también arios. En cuanto al origen de los indoeuropeos y la explicación por qué su lengua procede de una lengua anterior, las teorías se multiplican. Se supone que los diversos pueblos indoeuropeos fueron en su origen una población nómada que se dispersó de manera asombrosa por el mundo, llegando desde las islas británicas hasta los confines de la India. Una posibilidad más asombrosa sería que su origen fuera un gran imperio ahora olvidado, similar al romano, de cuya crisis y decadencia surgieron decenas de pueblos que hasta entonces habían vivido unificados bajo una lengua común. Podemos imaginar que la gran batalla de Kurukshetra
que se cuenta en la epopeya india del Mahabharata. La lengua indoeuropea primitiva no era flexiva. Esto quiere decir que las diferentes funciones de las palabras se expresaban por la diferente colocación de las palabras en la frase y por el lugar del tronco, o sea, del acento. Posteriormente, la lengua indoeuropea evoluciona hacia una incipiente flexión y las palabras comienzan a formarse sobre temas distintos. En una etapa posterior, más evolucionada, la lengua indoeuropea se hace flexiva. Esto quiere decir que coloca mucha información en el sujeto o prefijos, con flexiones distintas para el sustantivo y para el verbo. Este estado de la lengua indoeuropea se encuentra reflejado en las lenguas como en el griego, que se separaron tardíamente del tronco indoeuropeo. De todas las lenguas indoeuropeas, es probablemente que la griega tenga una mayor riqueza en lo que es los temas de flexiones. La evolución de la lengua griega hacia el siglo VI a.C. se debió a los poetas, los filósofos, los políticos que hicieron que esta lengua sea el instrumento apto para la expresión del pensamiento filosófico y científico del pueblo griego. Esto quiere decir que de todas las lenguas indoeuropeas, las únicas que no son de origen indoeuropeo son el húngaro, el finés, el estonio, el vasco o euskera. Otra de las familias lingüísticas fuera de Europa. En conclusión, podemos decir que las lenguas indoeuropeas son una familia de varios cientos de lenguas modernas y dialectos, incluyendo la mayoría de las lenguas muy importantes de Europa, tanto muchos como en Asia. Las lenguas contemporáneas en esta familia incluyen el inglés, el alemán, el francés, el español y el portugués, entre otras lenguas. Es la familia más grande de lenguas del mundo entero, hoy, siendo hablada aproximadamente por la mitad del mundo de la población en la lengua materna. Además, la mayoría habla por lo menos uno de estos idiomas como segunda lengua.